Hechos 1:3 comienza hablando de Jesús y sus apóstoles, a quienes también relata, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días. Este es un hecho decisivo y fundamental. Todo el cristianismo descansa en este hecho. Jesús resucitó. Israel tenía sus expectativas de cómo debía ser el Mesías. Dios tenía una perspectiva de la situación infinitamente más grande y un plan mucho más extenso. Y eso es lo que llevó a cabo a través de Jesús y aún sigue llevando a cabo. Israel lo entendía en un plano muy local, limitado, rápido, humano y hasta militar y político. Y Dios veía su plan que había comenzado a anunciar desde la caída del hombre en Génesis 3:15. Israel había hecho un resumen de las profecías dadas a los profetas y tenía una expectativa específica acerca de cómo sería el Mesías y qué haría. Así como ellos habían sufrido como esclavos en Egipto, Dios tuvo misericordia de ellos y los visitó y envió redención a través de un libertador, Moisés. Ahora ellos estaban sufriendo otra especie de exilio en manos de otro imperio, Roma, y Dios enviaría una nueva redención a través de su ungido. Él no solo les daría salvación de todos sus enemigos y de todos los que los aborrecieran, como dijo Zacarías, sino que transformaría el templo de Jerusalén en el centro del mundo e Israel sería la nación desde la que Dios daría luz al resto de las naciones. Este es el Mesías que esperaban, por lo que Jesús simplemente no cumplió sus expectativas. Incluso los discípulos de Jesús quedaron confundidos cuando Él murió, diciendo, según Lucas 24:21, nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Ellos en gran parte le seguían porque creían que estarían gobernando al lado del superemperador de la tierra. Así, cuando Jesús se aparece vivo a María Magdalena y va a decírselo a los discípulos, ellos, según Marcos 16:10-11, estaban tristes y llorando y no lo creyeron. De hecho, hasta pensaron que ellas se habían vuelto locas cuando se lo dicen. Lo único que estaban haciendo era esconderse encerrados por miedo a los judíos. Hasta que el Señor se les aparece a todos y dice Lucas 24:37 que todos quedaron espantados y atemorizados pensando que veían espíritu. ¿Qué pasó? Como ya dije, Israel había hecho un resumen de las profecías dadas a los profetas y tenía una expectativa específica acerca de cómo sería el Mesías y qué haría. Y Jesús en una buena parte no hizo lo esperado. Por eso aún hoy los judíos que no creen que Jesús sea el Mesías dicen, está claro que no lo es. ¿Por qué? Porque no cumplió la cantidad de profecías que Dios claramente dio acerca del Mesías. Y hay un punto de verdad en esto. Todavía falta el cumplimiento de una gran porción de las promesas hechas por Dios que solo puede cumplir el Mesías. Lo que pasa es que nunca Dios dijo que lo haría todo en el mismo momento. Aún estamos en los postreros días y Dios está llevando a cabo su plan creado antes de la fundación del mundo a través de su Hijo. Él primero debía ser el siervo sufriente que refleja Isaías 53, morir cargando nuestro pecado, resucitar, sentarse a la diestra del Padre y luego sí regresar. Pero este choque entre lo que Israel esperaba que suceda, ni bien venga el Mesías, y lo que Dios había planeado fue demasiado fuerte aún para los apóstoles. La muerte de Jesús fue a sus ojos la derrota del que ellos pensaban sería el Mesías. ¿Qué cambió eso? Lo que les leí al principio. Jesús, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días. Las pruebas son irrefutables. Lo oyen, lo ven, lo tocan y hasta comen con Él, por lo que se llenan de gozo. Solo había una explicación. Jesús es el Mesías. Por eso el apóstol Pablo le escribió a los Corintios, si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Y así ellos mismos, llenos del Espíritu Santo, se transformaron en la prueba más clara de la resurrección de Jesús. Ellos luego dan sus vidas por completo como testigos de este hecho. Fueron encarcelados, azotados, pasaron por todo tipo de sufrimientos personales y sostuvieron un mismo testimonio. Vimos a Cristo resucitado. Los amenazan violentamente en Hechos 4:17 y Pedro dice, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos están plenamente dedicados. Hechos 4:33 afirma, con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Nosotros hemos creído que esta es una realidad absoluta. Jesús resucitó y su resurrección es el aval final de que es el Salvador y Señor
prometido por los profetas de Israel. Por eso Romanos 1.4 en la Nueva Traducción Viviente afirma: quedó demostrado que era el Hijo de Dios cuando fue resucitado de los muertos mediante el poder del Espíritu Santo. Y no solo eso, hay una parte del poder de su resurrección que ya podemos vivir a través de su Espíritu Santo, y estando en Cristo también esperamos con certeza y anhelo ferviente la otra parte de los resultados de su resurrección. Cuando llegue el tiempo, como dice Pedro en Hechos 3:21, de la restauración de todas las cosas. Aquellos discípulos abatidos, entristecidos, frustrados y llenos de miedo e incredulidad, al ver estas pruebas indubitables, cambiaron de la forma más absoluta. Enfrentaron a los mismos que aborrecieron a Jesús hasta la muerte y al imperio más grande y poderoso de la época sin temor. ¿Por qué? Tenían pruebas de que Jesús es el Señor y Salvador. Vieron a Jesús resucitado, por lo que a partir de ahí estaba claro: habían seguido al verdadero Salvador y Señor, y ahora debían cumplir la misión que les dio. Nosotros, ¿creemos que resucitó?